El puñetazo simple es el golpe más sencillo de Bud Spencer y lo podemos ver aquí. El bueno de Bud Spencer se hartó de dar puñetazos como ese al lado de Terence Hill, porque juntos rodaron 19 películas que les convirtieron en dos superestrellas del cine. Sí, sí. De Terence Hill hablaremos en otra ocasión, y en cuanto a Bud Spencer, sepan que ya era famoso antes de hacerse actor, porque fue campeón de natación en su país natal, Italia. Sí, se me olvida siempre. Carlo Pedersoli es el verdadero nombre de Bud Spencer. Nació en Nápoles. Este mismo viernes cumple 80 años y cuando solo tenía 20 batió el récord de Italia de natación en los 100 metros libres. Logró una marca de 59 segundos y 5 décimas y fue el primer italiano en nadar los 100 metros en menos de un minuto. No le des tanta importancia. Aquí le vemos sin barba cuando era nadador. Participó en 2 Olimpiadas con el equipo de Italia, en Helsinki 52 y en Melbourne 56. Y siempre destacó por su gran estatura, 1,94 m. Soy demasiado fuerte para ti, ¿eh? El mítico puñetazo vertical es una de las señas de identidad de Bud Spencer. ¡Véanlo! Pero mucho antes de convertirse en el rey del mamporro, Bud Spencer obtuvo el doctorado en Derecho, así que además de músculo, también tiene cerebro. Sí. Y mientras estudiaba Derecho fue cantante y compositor, y compuso temas de éxito para algunos de los cantantes italianos más populares de los años 60. Perdón, pero debo estudiar mi partitura. En cuanto al cine, Bud Spencer debutó en las pantallas con una brevísima intervención en la superproducción de Hollywood rodada en Italia, Quo Vadis. El joven Bud hizo de soldado romano en esta escena. Ahí le tienen. El pobre Bud Spencer no pronuncia aquí ni una palabra y no vuelve a salir en el resto de la película. Pero aún así el mundo del cine le gustó tanto que puso todo su empeño en triunfar como actor. Sí, cuanto antes. El doble puñetazo vertical es un puñetazo vertical a 2 manos. Pero antes de dominar ese golpe maestro en las pantallas, Bud Spencer tuvo que cambiar de nombre. Y es que sus primeras películas las rodó bajo su nombre auténtico, Carlo Pedersoli, pero después empezó a filmar spaghetti western y para triunfar en este género, todos los actores usaban nombres norteamericanos. Así que Carlo Pedersoli escogió un nuevo nombre, pero no lo escogió al azar. Ah, ¿no? Pues no, porque Bud es el nombre de su cerveza favorita, esta que ven aquí, y Spencer es el nombre de su actor favorito, nada menos que Spencer Tracy, así que mezclando a Spencer Tracy con la cerveza Bud, surgió el nombre de Bud Spencer, y ya con ese nombre este actor rodó el spaghetti western que le lanzó a la fama, le llamaban Trinidad, aunque el personaje llamado Trinidad no era el de Bud Spencer, sino el de Terence Hill. No tengo nada contra ti, sino contra nuestra madre. No comprendo por qué no te ahogó cuando estabas en pañales y te bañaba. El legendario tortazo lateral de Bud Spencer es un tortazo espectacular con la mano bien abierta. Pero también son espectaculares los negocios que tiene Bud Spencer al margen del cine. Y es que este actor es dueño de una compañía aérea muy especial. Se llama Mistral Air. Está especializada en turismo religioso y tiene un acuerdo con el Vaticano para organizar vuelos regulares a lugares como Santiago de Compostela, el Santuario de Lourdes o incluso Tierra Santa. Suponemos que esos vuelos son los más seguros del mundo porque están vigilados por las atentas miradas de Dios y de Bud Spencer. A estas horas hay un despegue cada minuto. Ya se apartarán. Seguro. Bud Spencer se interesó por la aviación mientras rodaba Más fuerte, muchachos, una película en la que hace de piloto. Y justo después de rodarla obtuvo los títulos de piloto de avioneta y piloto de helicóptero. Lo que no consiguió fue la victoria en las elecciones regionales celebradas en Lazio en 2005. ¿Cómo es eso? Bud Spencer fue candidato en esas elecciones por el partido de Silvio Berlusconi, y el propio Berlusconi le pidió que se presentara con la idea de que Bud Spencer ganaría muchos votos por su fama como actor. Pero lo cierto es que Spencer consiguió muy pocos votos y se retiró de la política tan rápidamente como había entrado. ¿Sigues enfadado? Sí. Y yo. El choque de cabezas es el golpe definitivo de Bud Spencer.
Y ese golpe y todos los demás los ha vuelto a poner en práctica en este famoso anuncio de televisión de una entidad bancaria. En él vemos que Bud Spencer sigue dominando el tortazo lateral, así como el doble puñetazo vertical y el choque de cabezas. Y enseguida veremos que a sus 80 años de edad todavía es capaz de asustar incluso a un empleado de banca. Y es que a ver quién es el guapo que le niega una hipoteca a Bud Spencer.